Ok, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Leonardo Morales Hernández. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura. Estoy cursante de la carrera de Ingeniería Agronómica de tercer año. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre lo que es el manejo del sistema agroforestal con cacao o en cacao. Ahora, tenemos como concepto que una vez establecido en campo el cacao y las especies asociadas, hay que realizar una serie de actividades para lograr niveles óptimos de producción y procurar una larga vida al cultivo. A continuación tenemos una guía general de actividades indicando cuándo realizarlas en cada año del cultivo. Estas actividades ejecutadas en forma correcta y oportuna durante diferentes etapas del cultivo son de gran relevancia para el comportamiento productivo durante cada vida de lo que la plantación de la planta. Bueno, a continuación también hablaremos de algunos detalles en el control de malezas, poda, manejo de sombra. Se incluye por sus importancias el manejo del barrenador del tallo, eh, del árbol de cedro, que son las especies forestales más comunes utilizadas como sombra dentro de nuestro cultivo. Y también tenemos lo que son otras prácticas importantes como la nutrición y plagas y enfermedades. Bueno, tenemos lo que es el cronograma de actividades, como podemos observar, que es como primera actividad en el primer año tenemos lo que es la elaboración del plan de acción, o sea, lo que vamos a realizar en nuestro cultivo. Tenemos lo que son también la selección de las parcelas y también lo que es la preparación del terreno y el trazado de siembra del cacao y especies asociadas. Esta actividad la realizamos dentro de lo que es el mes de enero. Y también como otras actividades que tenemos, que es el establecimiento de plátano, el cual lo tenemos como un segundo cultivo, eh, el cual podemos obtener cantidad de dinero, porque mientras la plantación o nuestro cultivo está creciendo, nosotros vamos obteniendo lo que es la cosecha de lo que es el banano. También tenemos lo que es el establecimiento de sombra semipermanente y permanente. Tenemos lo que son los injertos y cuidados posteriores de plantas en viveros. Eso ya lo realizamos lo que es en el mes de abril. Tenemos la fertilización al plátano, que eso también lo realizamos en el mes de abril. Y muchas de estas actividades son muy importantes en el desarrollo de nuestro cultivo. Estas se basan a los 6 años de nuestro cultivo, el cual es nuestra meta llegar a ello para tener lo que es una buena producción y un buen cultivo. Bueno, como primero tenemos lo que es tenemos lo que es el manejo de las malezas. La cobertura del suelo con plantas es deseable. Un suelo desnudo se daña, pero debemos evitar la competencia de otras plantas con las plantas de interés del sistema agroforestal, lo cual es para nosotros es el cultivo de cacao. Los primeros 3 o 4 años del cultivo de las malezas, crecen en abundancia y diversidad. Entre las malezas encontramos tanto las hojas de anchas, así como gramíneas, el cual es un ejemplo, que es el zacate, y también existen lo que son las trepadoras, como por ejemplo las campanillas, el conde o lengua de vaca. Con mucha humedad en el ambiente es muy probable la invasión de estas plantas epífitas. Epífitas quiere decir que son plantas parásitas, las cuales nosotros no las deseamos en nuestro cultivo, que viven sobre otra planta como líquenes y musgo. Como podemos observar en la primera imagen, tenemos lo que son las plantas jóvenes de cacao rodeadas de abundante maleza, lo cual a nosotros nos afecta, ya que nosotros lo que necesitamos es que nuestra planta de cacao absorba todos los nutrientes que nosotros le aportamos a ella
para que tenga un excelente crecimiento y reducir lo que es el tiempo de cosecha. En la segunda imagen tenemos que es el exceso de sombra estimula el crecimiento de las plantas epífitas, que anteriormente lo hemos hablado, que son plantas parásitas. También tenemos como tercera imagen que es el control de malezas por medio de la sombra y hojarasca. Cobertura, que esta es una cobertura muerta. Bueno, tenemos lo que es, en una plantación de cacao existen formas naturales de controlar la proliferación excesiva de malezas. Una de ellas es regular la luz solar que pasa a través del follaje de los árboles que llegue menos al interior de la plantación. Bueno, tenemos que en general se puede afirmar que el exceso de las sombras estimula el crecimiento de las plantas epífitas, plantas parásitas. Tenemos que el control de las malezas por medio de sombra y hojarasca, que eso crea una cobertura muertas. Con más árboles de sombra habrá menor entrada de luz, contribuyendo a una menor incidencia de malezas, lo cual es muy importante en el cultivo de cacao. A más altura de copa de las especies sombreadoras, habrá una mejor distribución de la sombra. También tenemos que es el control de las malezas mediante el comaleo convencional. Es una de las labores que más presupuesto requiere para pagos de mano de obra en los primeros 3 años del cultivo, debido a la mayor entrada de luz solar al suelo. Es cuando nuestro cultivo está bien iniciando, no tiene sombra, lo cual nosotros los agrónomos sabemos que al momento de que haya luz hay competencia, ya sea dentro de la maleza o nuestro cultivo. Y esto también favorece lo que es el país, ya que hay empleo para las personas. La mayoría de los pequeños agricultores utilizan herramientas manuales como machetes para el control de las malezas. Sin embargo, también se puede utilizar las chapeadoras de motor, así como herbicidas. En general, es aconsejable alternar el control manual y químico para mejorar el control de disminución de los costos. Aquí podemos observar unas imágenes. En la primera estamos viendo lo que es las malezas para que nuestras plantas no tengan ningún problema al momento de crecer. En la segunda imagen tenemos lo que es el comaleo que se debe realizar con machete para no dañar lo que son las raíces superficiales, que más adelante vamos a hablar de cómo realizar este tipo de comaleo. Bueno, como segunda tenemos lo que son durante los primeros 3 años es importante realizar el control de malezas en la plantación. Bueno, una forma efectiva de controlar las malezas con machetes es hacer lo que se conoce como comaleo o rodajeo, es decir, eliminar las malezas, que están alrededor de la planta de la zona donde se encuentran la mayor cantidad de raíces del cultivo. Cómo evitar que compitan por agua y nutrientes. Esto se realiza cada 3 meses durante 3 años. La plantación adulta, la mayoría de las malezas dejan de crecer por la sombra de las plantas de cacao y las especies sombradoras, así como el colchón de hojarasca que se forma a través del tiempo de nuestro cultivo. Bueno, a continuación tenemos lo que son podas en cacao, que son muy importantes en ella. Bueno, dice que son muy importantes para conformar la estructura del árbol, balancear lo que es el crecimiento vegetativo con el productivo para lograr un adecuado desarrollo y una buena producción, que lo cual es nuestro objetivo. Las podas realizadas oportunamente contribuyen a crear un ambiente favorable al cultivo y desfavorable para el desarrollo de plagas y enfermedades fungosas como la moniliasis y la mazorca negra, las cuales son una de las enfermedades que más ataca al cultivo de cacao y son una de las más difíciles de controlar. Bueno, tenemos que se reconocen 3 tipos de poda durante los primeros 3 años. Bueno, tenemos lo que son la poda de formación temprana, que esta poda se realiza
para orientar la estructura productiva del árbol cuando éste está joven. También tenemos lo que es la poda de mantenimiento, que esta poda la podemos realizar durante la etapa productiva. Y tenemos como tercera poda lo que es la poda de rehabilitación, que tiene como propósito generar nuevos árboles a través de la obtención de yemas terminales. También tenemos lo que es la revisión de diagnóstico del árbol previo a la poda. Debemos de considerar que debe tener una altura más alta de la copa del árbol, no debe sobrepasar los 4 a 5 metros, y tampoco debe haber ramas inferiores colgando o de crecimientos laterales prolongados que dificulten el libre movimiento y la ejecución de las otras labores, como son la que es la realización de las actividades que nosotros tenemos. Tenemos lo que es el tronco. El árbol solo debe poseer un tronco cuando la planta es por semilla. Verticilo, cuando es planta originada de semilla, revisar altura y número de ramas. Debe mantenerse restringidas al área que les corresponde a cada árbol según distancia de siembra. Evitar que se entrecrucen entre sí o con los árboles vecinos, ¿verdad? Los que tenemos a la par. Tenemos lo que son los chupones, que son presencia y ubicación, ¿verdad? La sanidad, que es presencia de las ramas muertas o frutos afectados por las enfermedades. En la primera imagen podemos observar lo que es una buena poda, lo cual a simple vista podemos observar que esta nos deja realizar lo que son nuestras actividades, como lo que es cosecha y entre otras. Bueno, tenemos lo que son los aspectos favorables con la realización de una buena poda. Bueno, tenemos lo que es, se corrige la estructura y se mantiene una buena formación del árbol, que lo cual es lo que nosotros procuramos ir realizando a medida pasan los años o a medida pasa el tiempo, para lo que no es tener problemas, para no tener problemas ya al momento de la producción. También tenemos lo que es, se mejoran las condiciones microambientales para el desarrollo de la producción. Y como tercera tenemos lo que se preserva el área de formación de los frutos. Esto lo podemos realizar en diferentes podas, que lo que es, cortamos lo que es la parte apical, y esta planta se va a centrar en lo que es el llenado del fruto. Tenemos que se logran una mejor visibilidad dentro del cacao total, lo que es reduciendo las pérdidas por robo. Bueno, a continuación tenemos lo que son una gráfica que es el comportamiento bimodal de la producción de la masía Atlántida Honduras, que determina el periodo de reposo entre cosecha principales. En el reposo se recomienda efectuar las podas. Bueno, tenemos lo que es la producción en por ciento, ¿verdad? Local tenemos el mes de enero, que llega a un 8% de producción. El mes de febrero llega a un 12% de producción. Y marzo, el cual es el mes más aceptado, tiene un 18% de producción. Tenemos abril con un 14% de producción. Y lo que son los meses mayo, junio, julio, agosto, son donde vamos a realizar las podas, que son meses de reposo. Y seguimos también con lo que son la producción, que sigue el mes de septiembre, con 10% de producción, octubre con un 9% de producción, noviembre con un 6% de producción y diciembre con un 4% de producción al año. Bueno, a continuación vamos a hablar de lo que son las herramientas y materiales
Bueno, tenemos las herramientas más apropiadas para la poda de formación es la tijera de podar, y para la poda de mantenimiento se emplean los serruchos cola de zorro, que son muy utilizados en lo que son árboles leñosos, y también los machetes cortos de 50 centímetros de longitud con un buen filo. Para realizar unos buenos cortes y no ocasionar lo que son heridas o estresamiento de la planta. Esta longitud del machete es para lo que es tener un buen manejo del machete durante lo que es esta poda. También tenemos lo que es necesario que un mazo de madera duro en cuyo extremo del machete se injerta un pedazo del mazo, un pedazo de tubo metálico de unos 15 centímetros de largo, el cual tiene la función de golpear lo que es el dorso del machete para realizar los cortes. Tenemos lo que son generalmente el machete corto acompañado del mazo se utiliza más para efectuar cortes en las partes bajas del árbol, y el serrucho cola de zorro trabaja mejor en las partes media y alta de las copas por su facilidad de maniobrabilidad, como anteriormente estábamos hablando de que el machete tiene que tener tal tamaño, y el serrucho cola de zorro lo podemos utilizar en el centro o de forma apical. Tenemos lo que son la poda de formación temprana. Con esta poda se busca una estructura o formación orientada a mantener una capacidad productiva sostenida, un buen estado fitosanitario y facilitar el manejo del mismo. La poda de formación se realiza en los primeros 2 años. Se debe considerar una de forma eh, de propagación de las plantas, ya que una planta propagada por semillas eh, es una planta de propagación sexual. También tenemos que debemos de eliminar los chupones, el cual más adelante vamos a hablar de por qué debemos eliminar los chupones, que esto también es como nos afecta, ya que estos chupones le quitan lo que son como los nutrientes, el agua a nuestra planta madre, lo cual más adelante vamos a explicar que solo debemos de dejar un chupón por árbol o por tronco. Bueno, tenemos que a continuación hablaremos de algunas recomendaciones para formación adecuada de la planta preveniente de las semillas. Bueno, tenemos lo principal es cortar todo brote o chupón para mantener un solo tronco, como anteriormente estábamos hablando, o fuste, que son palabras claves. También tenemos como, salvo que el tallo original sufra un daño. El chupón puede servir lo podemos sustituir por lo que es el chupón, y no perder lo que es nuestra planta. Se puede dejar un chupón cercano al suelo para reemplazarlo, como anteriormente estábamos hablando, y también en caso de los verticilos se forman en una altura inferior a los 80 centímetros. Se puede dejar un chupón debajo de la base del verticilo u horqueta para formar una nueva mesa, y se ganará un poco más de altura una vez ya desarrollada este brote, y se ha de formar su propio verticilo. Se debe eliminar lo que es el verticilo o mesa anterior para que pueda desarrollarse lo que es el nuevo chupón o nuestro nuevo árbol. Tenemos que, bueno, dentro de las podas tenemos que la poda de mantenimiento, ¿verdad? Que este tipo de poda se realiza o se aplica en plantas procedentes de semilla y las procedentes de injerto de formación distinta. Esta consiste en conservar la forma adquirida durante la etapa juvenil,
para mantener un porte apropiado que permita la producción, facilite el manejo de la plantación, incluyendo el control efectivo de las enfermedades, ¿verdad? Que es un punto muy importante. En la poda de mantenimiento se debe considerar el comportamiento fenológico del cacao y él corresponde a estímulos provocados por el clima y como se señaló, obviamente previamente. Como tenemos la primera imagen, podemos observar lo que es una poda. Eh, en la segunda imagen podemos observar lo que vamos a obtener si hacemos unas excelentes podas, ya que como anteriormente desde un inicio tenemos lo que el objetivo tenemos que es eh, que nosotros podamos realizar las actividades dentro de nuestro cultivo sin que haya ningún problema. Y aparte, un objetivo principal es que debamos de tener una excelente cosecha. Bueno, tenemos que los tejidos que se suprimen del árbol adulto bajo sombrío adecuado. Tenemos que son brotes tiernos que surgen en cualquier parte del árbol, deschuponados. En general, ramas que desequilibran la arquitectura del árbol. Recortar las ramas muy extendidas, tanto las que se dirigen hacia arriba, que son mamonas, que así se le dicen, como a los árboles vecinos, que esto debemos de tomarlo en cuenta. El control de la altura del árbol, conservando el primer verticilo o mesa y cortando chupones formados en tronco y ocasionalmente en las ramas adultas de la copa. Para mantener esa arquitectura es necesario lo siguiente. Tenemos lo que es la emisión de ramas laterales y mal orientadas, formadas en los primeros 70 a 80 centímetros desde el punto de injertación. Eh, estres, Entresacar las ramas mal dirigidas que interfieren con la producción, que esto lo vamos a realizar con lo que es con las podas. Tenemos lo que es la poda de ramas entrecruzadas para la apertura de las calles e individualismo de los árboles. El resultado de este es el incremento directo de la producción, ya que al podar el árbol de cacao, la altura y follaje, la planta concentra su energía metabolismo y producir más frutos, es lo que nosotros necesitamos. También tenemos como proyección de la sombra de acuerdo al diámetro y frondosidad de la copa del árbol. Tenemos que la sombra se debe ajustar de acuerdo al comportamiento climático de cada región, lo cual es un dato muy importante para los agricultores, para los pequeños o pequeños agricultores. También tenemos la topografía del terreno, las pendientes y su posición en relación al movimiento del sol. Según la posición de las laderas de un terreno, este va a recibir una cantidad de horas luz, que es lo que nosotros andamos buscando también. También ejercer la influencia de la latitud de acuerdo a las diferentes estaciones del año, lo cual podemos estar observando lo que son las imágenes de forma más detallada. O tenemos lo que es la poda de aclareo, que esta consiste en disminuir o abrir el follaje del árbol mediante entresaques de ramas para que una sombra sea menor densa. Esto para evitar daños al cacao. Al cortar ramas de mayor, puede dirigir la caída de las ramas, eh, atándolas con una cuerda que se hace para su, superior para luego cortarlas y dejarlas caer, ¿verdad? Eso es muy importante ya que esta poda es muy difícil de realizar, ya que ya con esta podemos lo que es afectar lo que es nuestro cultivo o nuestra parcela, ya que tenemos un problema, lo cual es que se nos vaya a caer una gran rama
em, en una planta de cacao y perder esta planta de cacao. Tenemos la regulación mediante la remoción de la copa. Esta práctica se realiza con especies que poseen una gran capacidad regenerativa de rebrotes, ¿verdad? Tenemos lo que es la regulación de sombra por raleo, que esta se trata de eliminar una parte de los árboles en una población trazada originalmente o distancias cortas como sombra provisional. También tenemos lo que es el raleo en fincas como sombra natural. Cuando la sombra de cacao tal es producto de la generación natural, este es un trabajo sumamente difícil, complicado y costoso, y se debe hacer con mucho cuidado para evitar lo que son accidentes, como anteriormente estamos hablando, que debemos utilizar lo que es cuerdas o principalmente lo que son precauciones antes de realizar lo que es esto, ya que los accidentes no ocurren ya solo en las plantas, ya que ese también puede ocasionar lo que son problemas eh, entre el personal, ya que estos árboles son de gran altura y son demasiado grandes cuando llegan a tener una gran, una gran edad. También tenemos lo que es la poda de silvícola, que consiste en la remoción de las ramas inferiores de los árboles y se hace con el objetivo de la madera en las primeras instancias y evitar competencia por espacio con el cultivo de cacao. Como podemos observar en la imagen, que es una poda de silvícola en árboles maderables. Bueno, como último tema tenemos lo que es eh, el ataque de lo que son los plagas o insectos, que esto nos afecta bastante a lo que es a los árboles y a nuestro cultivo. Tenemos que son los daños y manejo del barrenador, de los brotes en caoba y cedro, los cuales son nuestros dos árboles de sombreo permanente. Bueno, tenemos como tema que el barrenador de los árboles de los brotes de la caoba, lo cual su nombre científico es Ipsipli grandea, que es una lepidóptera, es el principal que afecta a la caoba y al cedro, ¿verdad? Esto con el afán de que nos ocasiona problemas, ya que nosotros debemos de mantener lo que es sombra para no afectar directamente, que no nos afecte eh, lo que es la radiación solar a nuestro cultivo, ya sea en nuestras hojas y lo más importante, nuestra producción o nuestro fruto, que ya que esta planta de cacao es muy débil o muy susceptible a lo que es las quemaduras. Bueno, siguiendo con el tema del barrenador, tenemos que las hembras depositan los huevos en el follaje nuevo y barrenan la yema apical que induce la proliferación, perdón, de ramas laterales. En la mayoría de los casos no mueren, pero la dominancia apical y la proliferación de las ramas laterales impide la formación comerciales. Como lo podemos observar en la imagen, lo cual en la primera es una larva y pupa de lo que es el barrenador, que nos afecta bastante lo que es nuestros árboles. También tenemos, para controlar esa plaga es necesario implementar las siguientes recomendaciones. Tenemos que, tenemos que iniciar el control químico
iniciar el control químico al momento que la planta comienza a emitir brotes nuevos de 5 a 6 meses después del trasplante. Hacer aspersiones quincenales, alternando con un plaguicida, del cual es delmatrina y meltofenocide, dirigidas al brote nuevo, lo cual es muy efectible, perdón, para lo que es este tipo de plagas. Tenemos como dos, tenemos que es continuar el control químico para que la planta alcance 3.5 metros de altura, para que la plantas con altura superior se dificulta hacer una efectiva cobertura de la yema apical. Bueno, tenemos como en caso de presentar daño de lo que es el barrenador, en el primer año de manejo se debe realizar poda del brote dañado, eh, de preferencia en la parte tierna del mismo. Como anteriormente, se puede decir que las podas no solo son para darle forma a nuestro cultivo, eh, sino también para eliminar eh, lo que son cosas que nos están afectando a nuestro cultivo, como son las plagas y enfermedades.